Hola, este canal trata sobre motores. Hoy vamos a armar este motor. Es un motor D12 que fue retirado de este tipo de auto. El despiece de este motor está en el canal. El enlace está en la descripción debajo de este video. Entonces procedo con el ensamblaje. El bloque fue trabajado en el taller. Se rectificaron las bancadas para los cojinetes principales. No se modificaron las superficies de apoyo de la culata ni el alojamiento de las camisas, todo está bien en esas áreas. Como los maquinistas dijeron que quitamos el motor justo a tiempo porque ya casi se giraban los cojinetes, entonces el bloque estaría listo para desecharse con total seguridad. Ayer me llegó el bloque, ahora mi tarea es trabajar con el bloque, prepararlo. Aquí todavía vemos virutas, esta cantidad van a salir, luego hay que soplar todas las virutas, limpiar todos los conductos, destapar los tapones donde sea necesario. Quizá después instalemos los inyectores de aceite en su lugar y ya empezaremos el ensamblaje, es decir, instalar el cigüeñal. El árbol de levas en este motor se instala en la cabeza, así que con el bloque aquí no hay mucho trabajo. Pero yo pienso que no es necesario cambiar esas piezas, solo se instalan, empujan o sueltan, y así sucesivamente. Instalamos el cigüeñal, las camisas nuevas y el conjunto de pistones nuevo. Los pistones están en muy buen estado, todo avanza, ya se compraron todas las refacciones y tengo todas las piezas. El desarme del motor fue hace aproximadamente 3 o 4 semanas, o sea prácticamente hace un mes. Como recordamos, este motor está extremadamente sucio por dentro, probablemente el más sucio de todos los que he hecho en mi práctica. No sé qué día es exactamente. Estoy lavando y limpiando con todos los métodos disponibles: diésel, productos químicos, hidrolavadora, lavadora a presión, de todas las formas posibles, tratando de limpiar todo esto. Estoy agotado, he gastado tanto tiempo en la limpieza, pero te digo, nunca van a quedar completamente limpios. El motor nunca había visto algo así. Más o menos así se ve después de usar productos químicos y la hidrolavadora. Aquí no se ve, aún hay que quitar algunas juntas y el sellador viejo, limpiar en algunos lugares, repasar la rosca en otros, etc. O sea, todavía hay trabajo por hacer. Ahora nos vamos a ocupar de todo esto sobre la marcha. Ese es el volumen de trabajo. Vamos a empezar.
El siguiente paso es instalar el cigüeñal, el cual ya ha sido preparado y pulido. Pero primero lo lavé con diésel porque, como ya dije, es el motor más sucio que he visto. Tenía mucha de esa capa de grasa sólida, hollín y quemado. Entonces lo lavé con diésel, después lo enjuagué con un desengrasante especial, uno de esos que en principio disuelve bien los depósitos de aceite. Limpié y enjuagué todos los conductos, lavé la parte superior, la soplé con aire y quité los tapones. Vemos que aquí tenemos estos tapones, así es como se enroscan, y ahí tenemos un canal de aceite perforado. Como ya mencioné en el video anterior sobre el motor, sobre la reparación del motor, debajo de este tapón había muchos depósitos. Era exactamente ese tipo de suciedad prensada, negra y seca. Intenté rasparla, pero no salió. Tuve que perforarla con un taladro, convertirla en virutas y luego soplarla. Combal la pulió e hizo las mediciones. Está en negativo, apenas 1 o 2 centésimas. Se puede decir que el estado es ideal. Después de pulirlo lo traje a la mesa y lo soplé de nuevo. Ahora voy a cerrar estos tapones, a colocarlos con fijador de roscas. Bueno, y básicamente eso es todo. Luego imprimimos los cojinetes, imprimimos los anillos de soporte y finalmente instalamos el cigüeñal. También veremos cómo lucen ahora los conductos de aceite. Así que iluminamos el canal, que está en el muñón principal, y vemos que el canal está absolutamente limpio. Es decir, ya revisé todos, los soplé, los limpié con una boquilla en el taladro, una boquilla delgada, un cepillo metálico, y también desengrasé todo aquí. En general todo está listo para el ensamblaje.
Entonces el cigüeñal ya está apretado, lo apretamos a 160, 170 Nm y luego giramos hasta 120 grados, más o menos 5 grados. El cigüeñal está completamente instalado y ajustado. El contrapeso no es desmontable, los tapones están asegurados con fijador de roscas. El cigüeñal está en su lugar. Luego imprimo los pistones, las camisas y vamos a instalar los pistones en las bielas y después los pistones con las bielas en el bloque. Entonces vemos, este será nuestro pistón más ligero, 5400, digamos 5405, y resulta que este es nuestro pistón más pesado, 5443. Entonces resulta que hay 33 gramos más 5 gramos, 38 gramos de diferencia. La diferencia máxima de peso entre los pistones es de 38 gramos. Bueno, vemos que este pistón, como ya dije, tiene una construcción con la falda separada del fondo del pistón y el fondo del pistón es de hierro fundido. Por eso tiene ese peso tan grande. Bueno, considerando que, por ejemplo, en los Mercedes el peso del pistón es de 3 y algo kilogramos. Y ahí tenemos una tolerancia de hasta 100 gramos. Si aquí el peso del pistón es de 5,5 kilos, aquí la tolerancia es mayor, más de 100 gramos. Bien, consideremos una diferencia de peso de los pistones de 100 gramos. Aquí tenemos 38 gramos, así que está dentro del rango normal. Y ya instalé los pistones en las bielas, revisé el juego térmico de los anillos de los pistones. También instalé cojinetes nuevos de biela y principales, todos de la marca K.S. Ya instalé las camisas en el bloque de cilindros, por ahora sin las gomas. Medí cuánto sobresalen las camisas por encima del bloque. Aquí tenemos una construcción de camisa un poco interesante. No sé qué tanto se puede apreciar en la cámara. En general, este lugar tiene un perfil como esférico y resulta que la parte más alta de este perfil, la cima de esta esfera, esta parte debe elevarse, estar por encima del nivel del bloque, 18 centésimas. En resumen, medí todos los casquillos y la sobresaliente es de 18 centésimas en todos ellos, indicando que todo está bien. En esta parte del bloque no modificamos nada, ni la superficie de contacto de la culata ni el asiento para los casquillos. Y los casquillos viejos también estaban sin anillos de ajuste, es decir, simplemente en lugar de los casquillos viejos instalamos los nuevos, sin cambios. Bueno, entonces ahora saco los casquillos, abro los empaques de las gomas de sellado que venían en el kit con los pistones, abro las gomas, las instalo y ya instalo los casquillos en el bloque. Y planeo hoy también instalar los pistones en su lugar. Entonces tenemos 4 gomas, 3 gruesas y una delgada. De estas 3 gomas gruesas, una tiene un color diferente, es como morada. Colocamos esta goma más cerca del cigüeñal, es la primera, así es como la ponemos. La primera que instalamos es la goma morada. Bueno, y luego van 2 negras, ¿no? Y la superior, que es delgada, va en la parte de arriba. El motor anterior lo armé yo.
Lo puse con sellador. Bueno, aquí no sé, ahora voy a ver, tal vez también aplique una pequeña capa de sellador. Bien, entonces instalé las camisas, también puse la goma superior con sellador. Bueno, porque el bloque de todos modos ya está viejito y de todas formas ahí hay algunos defectos precisamente en el lugar donde va la goma. Entonces lo instalé con sellador, lo apreté de esta manera y quiero mostrar el estado cuando está apretado. Vemos que el bloque está en cero. El bloque cero llega más o menos hasta 18 centésimas. Luego el bloque vuelve a cero. También llega a 0 hasta 18 centésimas. Alrededor de 1716, recuerden que esto debe estar entre 14 y 200. También vemos 17. 18. 18, eso es todo. Entonces instalé los casquillos ayer, pasé la noche, ahora voy a intentar, aflojé un casquillo a la vez, quitar estos sujetadores, insertar el pistón y luego probablemente volveré a poner los sujetadores en su lugar, porque todavía tengo mucho trabajo con el motor. Antes de instalar la cabeza hay mucho trabajo pendiente, por lo que prefiero que las camisas estén en posición y estado fijo. Quiero explicar brevemente por qué la instalación de este pistón tomó tanto tiempo. En general, al insertar la biela en el inyector de aceite, una parte de la biela choca con el contrapeso y otra parte choca precisamente con el tubo de aceite. O sea, da la sensación de que los inyectores de aceite deberían instalarse después de que las bielas con los pistones ya estén en su lugar y solo entonces instalar los tubos de aceite. Tuve que girar un poco la biela, girar el cigüeñal, insertarla y luego ya. No sé, ahora intentaré en el siguiente. Debería ser más fácil, ya que aquí no hay contrapesos. Las marcas en los pernos son de cuando los pistones estaban en el taller. Los operadores las hacían. Ahora las limpiaré con solvente y pondré mis propias marcas. Aquí está.
Continúo con el ensamblaje y ahora trabajo en el mecanismo de distribución, entendiendo el sistema en general. Aquí hay una cosa muy interesante, ¿no? Intentaré explicarlo en pocas palabras. Entonces tenemos el cigüeñal y se colocan dos engranajes intermedios, incluso se podría decir que tres. Estas tres piezas, todas son intermedias, y de ellas ya sale la transmisión. Aquí hay equipo adicional y allá tenemos la transmisión del árbol de levas. Entonces, ¿cuál es la particularidad de esta tapa en relación al bloque? No se centra de ninguna manera, es decir, no tiene guías y resulta que se mueve de esta manera. Estos dos engranajes en relación con la tapa sí se centran, no se pueden mover. Y resulta que esta tapa hay que centrarla de tal manera que haya un espacio térmico en estos engranajes, así cerca de un 10%. Vi en internet cómo se hace todo esto, fabriqué dos de estos, ¿cómo decirlo?, conductores, guías. En general existen guías de fábrica como estas, pero ahí el sistema es diferente. Es decir, en esta placa intermedia se fija también una tapa, esta tapa, y ya la propia tapa a esta placa. En nuestro caso se fija a través de las guías. El diámetro de estas guías es de 17,8 y resulta que cuando quitas esta tapa tienes que atornillar en estos lugares. En general pues son como dos barrilitos, las mismas guías, y simplemente se aprietan con un tornillo. Las guías temporales se instalan y se realizan algunos trabajos con el bloque. Ahí se quita esta tapa, se desmonta el mecanismo de distribución, pero estas guías son temporales, no se pueden quitar, deben estar instaladas en el bloque. Y ya después de que, durante el ensamblaje, se instala esta placa intermedia, y solo después de que apretamos todos estos tornillos que sujetan esta placa, solo después de esto se pueden aflojar estas guías temporales y quitarlas. Eso lo revisé en la literatura y encontré el número que deberían tener estas guías originales de fábrica. Buscamos si estaban disponibles y no las hay en ningún lado. Bueno, en general también revisé en internet qué hace la gente, pues cosas caseras de ese tipo, hay de todo. En resumen, seguí el mismo proceso. Hice dos tornillos similares y los atornillé. Instalé esta tapa por ahora sin sellador, se coloca sin junta, simplemente con sellador. Apreté esta tapa, la ajusté y luego instalé estos engranajes. También los apreté para revisar, para ver cómo va a quedar todo esto. Entonces vemos que aquí tenemos un juego de alrededor de una décima, ¿no? Aquí el juego es de alrededor de una décima, pero este engranaje resulta que no se centra en relación con esta placa. O sea, se mueve de esta manera, así es como se desplaza. Entonces, esto hay que apretarlo después de que se haya instalado la cabeza, después de que se haya instalado el árbol de levas, y resulta que también hay que mantener el juego. Aquí una décima, aquí una décima. Bueno, como opción simplemente puedes meter la galga aquí, y con las galgas puestas apretar también estos tornillos. Por ahora me encargo de todo esto, y llegué a la conclusión, después de escuchar de varias fuentes, que no se pueden rectificar estas cabezas en una rectificadora plana. O sea, los operadores de las máquinas me dijeron que no se puede rectificar porque después no se puede ajustar la holgura, pero también escuché de otras fuentes que no se puede rectificar esta cabeza. Entonces todavía no he llegado al momento en que voy a instalar el árbol de levas y revisar, ajustar la holgura. Pero bueno, por lo que veo, el recorrido que tenemos aquí hasta el cuarto y el intermedio, que digamos ajustar la holgura en unas 2 o 3 décimas, me parece que en general no es un problema. Bueno, por ahora son solo pensamientos preliminares. Cuando lleguemos al momento de instalar el árbol de levas, ya ahí, todo esto lo entenderé con mayor precisión para mí mismo, si es posible ajustar en medidas como, digamos, 0.345 milímetros o no es posible. Bueno, por ahora me inclino a pensar que el ajuste sí es totalmente posible. ¿Por qué no? Tenemos un margen bastante grande en cuanto a la fijación desde el engranaje. También quiero decir que resulta un sistema muy interesante. El eje está adentro y al eje se le suministra aceite bajo presión. Ahí en cada uno hay un canal y en ese eje, justo en el engranaje, hay un buje y también se suministra aceite bajo presión a los 3 engranajes. Y resulta que aquí en este lugar tenemos instalada una boquilla de aceite. Esto también es un canal de aceite y en él hay una perforación para cada engranaje. En resumen, este motor cuenta con un mecanismo de distribución bien diseñado y confiable. Entonces, ¿cuál será mi próximo paso? Desatornillas todos los engranajes, quito
esta placa intermedia, pero también tienes que desatornillar estas guías, engraso todo, desengraso otra vez, aplico sellador, tengo un buen sellador, últimamente solo trabajo con él, me gusta mucho, entonces aplico el sellador. Bueno, ya instalo esta placa, la aprieto, coloco en su lugar estos dos engranajes, también los aprieto. Esta por ahora solo la coloco más o menos en la posición media, la ajusto solo un poquito, apenas, pero porque, como ya dije, esta se ajusta después, la aprieto más tarde. Más adelante instalaré la bomba de aceite, luego la cubierta, el volante, cerraré el cárter y finalmente instalaré la cabeza. No sé cuándo será eso, creo que llegaremos a la cabeza en unos 2 días más o menos. Parece que aquí no hay mucho trabajo, pero como todo esto todavía no me es familiar, tengo que entenderlo todo, pensar en todo desde el principio, comprenderlo y solo después empezar con el ensamblaje. Así están las cosas, seguimos ensamblando el motor. Así vemos, aquí tenemos el canal de aceite, aquí sale del bloque principal y resulta va hacia un eje. Aquí está la fijación de este eje del engranaje en círculo, 6 tornillos. El canal va hacia el segundo eje, también vemos la fijación, 6 tornillos, y también va hacia el tercer eje, la fijación del engranaje. En este lugar tenemos una tobera de aceite, la que les mostré, por donde el aceite se dirige hacia la tobera. Aplicaremos sellador aquí, alrededor de este lugar, por todo el perímetro. También una capa delgada en el canal de aceite. Eso es todo, desengraso y aplico el sellador. Tengo una pequeña abolladura que se formó durante el transporte del bloque. Debo tratarla con una lima pequeña. Con cuidado. Entonces instalé los engranajes, apreté los tornillos, les puse fijador de roscas, este solo lo apreté un poco por ahora, así lo ajusté como dije. También instalé el inyector de aceite, que es el que lubrica estos engranajes. Entonces ahora voy a quitar estas guías caseras y después quería instalar la bomba de aceite. Sobre la bomba de aceite la desarmé para ver en qué estado estaba, porque la bomba es vieja. Ahora lo voy a armar, voy a lubricar los engranajes con pasta de montaje. También quité el engranaje intermedio y en él hay un desgaste así, en el mismo buje, y el eje también tiene rayones visibles. Entonces en el motor anterior también tuve que cambiar este engranaje. Ahí creo que cambiaron la pieza y el eje, y en este motor resulta lo mismo. También vemos que la grasa pasa por este orificio directamente desde la bomba de aceite. La grasa entra en este orificio, luego aquí
cae sobre el eje y después llega al mismo buje. Y resulta que la lubricación va directamente desde la bomba, no pasa por el filtro, es decir, el aceite va sin filtrar. Si algo cae ahí, empiezan los rayones de inmediato. Así está el engranaje y precisamente en el canal donde tenemos el canal de aceite. Entonces pedimos un engranaje y un eje nuevos, los tendré en unos días. Bueno, en principio todavía tengo tiempo, por ahora tengo en qué ocuparme. Entonces vamos a esperar. Ahora voy a armar la bomba, instalaré esta tapa, instalaré el recolector y esperaremos el engranaje. Bien, entonces lo instalé, apreté la carcasa, se coloca simplemente con sellador sin junta, así que vemos la carcasa sin retén. El retén es de este tamaño grande, resulta ser de 180 por 205. Entonces, como recordamos en el ensamblaje anterior del motor, también batallé con la instalación del retén, pero porque vienen, ya sea en el juego de juntas o por separado, vienen sin guía. O sea, quién sabe, debería venir con el retén una guía de plástico para que se pueda poner fácilmente, para que en general no se doble así. De esa manera, precisamente, por mucho que hayamos comprado y ahora tenemos un juego de juntas Erling, ahí viene un retén Erling, pero también viene sin guía. Entonces, ¿qué decidí hacer? Decidí instalar primero la carcasa y ahora de esta manera simplemente con las manos colocar el retén y luego golpearlo ahí con las guías. En principio es una opción válida. A veces cambio los retenes en el Mercedes directamente en el lugar, en el canal, digamos, en el motor. De esta manera coloqué el resorte, sé con certeza que el resorte entró bien, no se dobló. Y ahora cuidadosamente lo coloco en su lugar alrededor del techo. Y así es todo. Instalé la carcasa y el retén. Es una buena opción de trabajo y más fácil de instalar que la vez pasada, cuando batallé por no tener la herramienta adecuada. La carcasa ya está apretada con todos los tornillos, incluyendo el del sensor. Lo siguiente será instalar el volante.
la canasta, el disco, todo eso se queda viejo. Los lavé, instalé un nuevo valero, lavé el disco, lo soplé, lo preparé, también la canasta, todo lo lavé, lo soplé, saqué el polvo y la suciedad, también preparé los tornillos de fijación del volante.